Amado Padre Celestial, en este día, en el nombre de Jesucristo, ruego a tu Santo Espíritu que abras mis labios para hablar tu palabra y para que cada uno de nosotros vivamos una vida de fe en el ámbito espiritual. Haz que siempre podamos ver la fe como lo que es una realidad espiritual. También, Señor, te ruego que salves a los oprimidos en esta mañana. Ten compasión una vez más de los enfermos. Levanta, Señor, a los que han caído y dales una palabra de fe y esperanza a todos los que están necesitados en este lugar. Danos a cada uno de nosotros un corazón valiente para pregonar y defender nuestra fe delante de todos los hombres. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, quiero hablar algo sencillo, que es lo que muchos conocemos ya, pero es acerca de la fe sobrenatural. Ya había un hombre que estaba muy preocupado por algo que le afectaba a su hijo. En Marcos, no lo busquen, yo les voy a leer una parte porque no es de eso, es para decir una palabra que le dijo Jesús a este hombre. Y él le dijo a Jesús, por la situación que vivía su hijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Marcos 9, 22 y 23. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermano, yo les motivo a que cada uno de ustedes en esta mañana solamente le crea a esta palabra, porque esta palabra, hermano, no tiene fin. Esta palabra es verdadera porque es la palabra de nuestro Señor. Si usted le cree a esta palabra y a las promesas que aquí están escritas, a usted nada le va a faltar. Y todo lo que pida a Dios creyendo que lo va a recibir, será hecho. Todo este tiempo, todo este mes hemos recibido tantas cosas de parte de Dios. Usted han pedido por salud, han pedido por sus necesidades, han pedido por los dones espirituales. Solamente tienen que creer que ya los tienen en sí mismos, que ya está hecho. Ya no vamos a seguir pidiendo más. Dios ya derramó las bendiciones sobre todos nosotros. Solo tiene que actuar la fe sobrenatural en sus vidas. La fe es un principio espiritual porque se origina en Dios y Él es espíritu. Para que un cristiano pueda desarrollar la fe que fue puesta en él, tiene que conocer primero que es un principio. La fe es un principio espiritual. No pertenece al mundo natural. Nosotros muchas veces pedimos cosas, pero nos fijamos en nuestros pensamientos, en lo que ven nuestros ojos, pero no vemos ese mundo espiritual que deberíamos ver cada uno de nosotros. Todo el que piense que es capaz de producir fe por sus propios medios está cometiendo un grave error, pues la fe proviene de Dios y es así donde debemos buscarla. La Biblia nos dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Debemos poner en esta mañana nuestros ojos en Jesús y creerle a esta palabra para que se hagan realidad todas las cosas que en Él esperamos se nos concedan. Bueno, la fe no es sencillamente una destreza que se adquiere o se puede dominar. La fuente principal de la fe es Dios mismo. Marcos 11:22 dice su palabra: tened fe en Dios y Dios da a cada hombre una medida de fe. Tened fe en Dios en esta mañana,
para cualquier necesidad que usted tenga, para cualquier anhelo, para cualquier cosa que sus ojos lo ven imposible, para Él es todo posible. ¿Ya? La fe fortalece mientras nos alimentamos continuamente de la palabra de Dios. Para poder tener una fe activa, una fe sobrenatural, una fe viva, una fe que mueva los montes y las montañas, debemos tener fe en esta palabra, porque esta palabra es verdadera, esta palabra no miente, esta palabra es la palabra de nuestro Señor. No olvide que la palabra de Dios inspira la fe. La palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios protege la vida, produce la vida y sostiene nuestra vida a pesar de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hoy, hermano, solo créele a la palabra de Dios y lo que necesites en tu vida será hecho. La fe comienza donde cesan las posibilidades y donde fallan la vista y los sentidos. El problema es que las personas no alcanzan a desarrollar esta fe sobrenatural, porque a veces no le dedican tiempo a esta lectura, porque no buscan las promesas de Dios. El hermano Rubén el otro día decía que había más de 5.000 promesas. Una vez yo tenía una Biblia que me la robaron hace muchos años, pero yo dije, ojalá que el que me la robó, Dios toque el corazón y se convierta y haga suya todas las promesas. Yo alcancé a marcar en esa Biblia 300 promesas. No encontré 5.000. Bueno, alcancé a marcar 300 promesas. Y de esas promesas, cada vez que me acuerdo, depende mi vida. De la palabra de Dios depende mi vida. No de lo que yo vea con mis ojos. Porque yo puedo estar viviendo una situación muy difícil. Tal vez en mi familia, o ustedes pueden estar viviendo, pero no veo con los ojos que me muestran la situación natural, sino que lo veo con los ojos del Espíritu, que al final hay victoria. Porque al que cree todo le es posible. A Dios sea la gloria. ¿Y qué dice su palabra? Dice que el justo por la fe vivirá. Bendito sea Dios. Así que, hermano, yo les motivo a que usted sature su vida de esta palabra. Medite en ella, búsquela, reclámesela a Dios. Dígale, lloro así, yo le digo, Señor, perdóname, no es que te chantajee, pero tu palabra dice esto y esto, y yo lo pido porque lo necesito. Así tiene que ser, creerla esta palabra. Usted tendrá sus maneras, sus modos, pero el justo, dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, el justo vivirá por fe. El entender la fe no se puede oler, ¿ya? No se puede gustar, no se puede ver. Constituye un gran paso para el crecimiento espiritual. La fe espiritual es aquella que habla, como lo hizo el Señor Jesús frente a la tumba de Lázaro. ¿Y qué dijo Jesús frente a la tumba de Lázaro? Padre, dijo, te doy gracias porque me has escuchado. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. En Juan 11:41. Gracias, dijo Jesús. Y Lázaro todavía estaba en la cueva, ahí donde estaba enterrado, en esa tumba. Todavía estaba enterrado, tal vez con olor a muerto, yo no lo sé. Pero Jesucristo dio gracias al Padre antes de ver a Lázaro levantado. Esa es fe, esa fe que tiene Dios, esa fe sobrenatural es la que nosotros debemos pedirle que nos dé. ¿Ya? Bueno, alabado sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, dice en Efesios 1:3. Alabado sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Cuando leía este texto, hermano, dice ahí que Dios nos ha bendecido. Dios liberó ya todas las bendiciones. Él no nos tiene que bendecir de nuevo. Él ya nos bendijo en el mundo espiritual.
Ya todas las bendiciones están derramadas sobre este lugar. Usted solo estire sus manos por la fe y apropiese de todas ellas. Dios ya lo ha bendecido. Hoy qué gran revelación que el Espíritu Santo le muestre esta palabra a su espíritu. Pero lo más importante es que usted lo crea. Lo crea. Bendito sea Dios. Aprópiese de las bendiciones y tráigalas, porque estas bendiciones todas están en el mundo espiritual. Pero nosotros las necesitamos en este mundo natural. Por lo tanto, usted pídale al Señor que estas bendiciones que ya fueron derramadas por Él vengan a nuestro hogar, vengan a nuestra comunidad, vengan a nuestros trabajos, vengan a nuestras universidades, donde usted lo necesite. Haga que estas bendiciones que ya fueron dadas para usted puedan ser realidad en el mundo natural en el que usted vive. Bueno, el principio espiritual, ¿cómo traemos estas bendiciones al mundo natural? Por un principio espiritual que es la fe. Y las reclamamos y las traemos donde las necesitamos por medio de la fe. ¿Y qué nos dice el Espíritu? Gálatas dice, en Gálatas 5:17 dice: porque la carne, o sea, la vida natural, desea lo contrario al Espíritu, la vida sobrenatural, y el Espíritu desea lo contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que si ustedes no pueden hacer lo que quieran. Todo cristiano es llamado a vivir en el ámbito sobrenatural, no en lo que ven sus ojos, sino lo que ven los ojos del Espíritu. Bendito y alabado Dios. Todo cristiano debe tener bien claro que es llamado por Dios a vivir en el ámbito sobrenatural. Pero qué maravilloso es esto, hermano. Si nosotros, mire, todo hombre tiene una medida de fe, pero no se conforme a eso. Usted pídale a Dios una fe sobrenatural, que pueda ver, no sé, yo nunca he visto resucitar un muerto, pero puede que lo vea antes que parta de esta tierra. Puede que lo vea, yo no lo sé, pero yo le creo a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el justo vivirá por la fe. Usted, hermano, viva por la fe. Yo cuando hablo con el hermano Alex, él pasa muchas necesidades económicas, tiene deudas, supongo, no sé, pero él siempre habla fe. Él sigue adelante a pesar de que todo se está destruyendo a su alrededor. Él sigue adelante, él sigue hablando, él sigue dando palabras de ánimo. Es un hombre que vive una fe sobrenatural. A lo mejor Dios aún no ha derramado sobre él todo lo que él necesita, pero lo hará porque él permanece en la palabra de Dios. Yo creo que Dios le prosperará en todos sus caminos, porque Él nunca ha dejado de hablar esta palabra y de darle a otro ánimo. En medio de las dificultades que Él vive, Él siempre tiene una palabra. A mí siempre me ha dado una palabra, hermano Alex. Muchas gracias por la enseñanza que usted me ha dado. Glorifico a Dios por un hombre que maneja la palabra de Dios en sus labios en todo tiempo y en toda circunstancia. Bendito sea Dios. Él desea destruir la dependencia que solo confiamos en lo que podemos ver. Dios desea que eso sea destruido y que podamos ver más allá con los ojos de nuestra fe. Creer para ver, dicen algunos. Bueno, nosotros los seres humanos nos acostumbramos tanto a creer solamente en lo que podemos ver, que cuando se nos dice que creamos en algo que nos vemos, nos resulta prácticamente imposible hacerlo. Pero cuando uno de los discípulos del Señor se le dijo que Jesús había resucitado, él respondió: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, no creeré. Juan 20:25. Aquí está hablando de Tomás. Cuando alguien le dijo: Jesucristo resucitó, él dijo: no, mientras yo no lo vea con mis ojos naturales, no creeré. Muchas veces oran por nosotros, oran por nuestras enfermedades, por nuestras cosas, y nosotros vemos que el cuerpo sigue enfermo, pero usted no mire
Eso. Usted créale a la palabra de Dios y camine en fe. Y se va a realizar. Se va a realizar. ¿Ya? Bueno, Tomás estaba basando su creencia en la fe de sus sentidos, pero no en la fe sobrenatural. Esperar a tener fe a la evidencia o a la vista o en las manos para decir que es verdad, que existe, eso no es fe. Si yo tengo a la mano aquí un montón de dinero y he pedido por mi recurso financiero, claro, voy a creer, me regalaron esta herencia, por eso no. Yo tengo que creerle a Dios aunque no vea nada, porque Él lo va a depositar. ¿Ya? No tiene que ser ver para creer. ¿Qué es lo que dice en Juan 20, 29? Dice, porque me has visto, le dijo el Señor, has creído. Dichosos los que no han visto, sin embargo creen. Porque es bienaventurado el que cree sin necesidad. Porque tal persona le da más crédito y más credibilidad a lo dicho por Dios que a los sentidos. Bendito sea Dios. Mire, hay dos mundos, ¿ya? Siempre hablamos de tener fe, entrarán en relación dos mundos, el espiritual y el natural. La fe es un principio espiritual y para eso usted tiene que creerle a esta palabra. Yo siempre cuento este testimonio, pero no me canso de contarlo porque los testimonios glorifican a Jesucristo. Yo lo primero que leí en la Biblia, yo un día viernes recibí al Señor en el Paseo Ahumada. Siempre le he contado que pasé adelante yo y un curadito y nadie más. Y me mandaron a la iglesia de Serrano, ¿ya? Pero bueno, después mi amiga me trajo al movimiento de Revolución de Jesucristo. Y pasé ahí y recibí al Señor. Después llegué a la casa y encontré que en mi casa habían hartas Biblias. Y lo primero que leí, bueno, y al otro día me invitaron a un ayuno en Serrano. Y yo fui al otro día y me dijeron, pide el bautismo en el Espíritu Santo, que es un regalo que Dios le da a los hombres, para que sea más poderoso para predicar el Evangelio. Y yo dije, ya Señor, fui al ayuno, pedí. Y yo decía, Señor, si yo escucho que alguien habla en esas lenguas, voy a creer. Fue igual que Tomás. Y de repente la persona que estaba a mi lado empezó a hablar en lengua. Dije, no, y si esto es chamullo, dije yo. No, dije, Señor, no, si yo escucho, pucha, si yo puedo hablar en lengua, entonces voy a creer, Señor. Ya, y seguí pidiendo. Y de repente se me trabó la lengua y fui bautizada al otro día que recibí al Señor en el bautismo en el Espíritu Santo. Y me dio tanto temor, hermano, porque yo no creía. Entonces empecé a pedirle perdón a Dios, pero hablaba en puras lenguas, y yo decía, Señor, perdóname, no quiero. Y después pensé que nunca más iba a hablar en lengua porque había dudado. Pero bueno, el Señor es misericordioso. No sé qué propósitos tuvo, pero Él me bautizó al otro día que recibí al Señor en el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿a qué venía esto? Este era otro testimonio el que iba a contar. Que lo primero, bueno, esto era el día viernes, el día sábado yo fui al ayuno, recibí el bautismo, el día domingo fui al culto y el día lunes en mi oficina yo abro la Biblia y lo primero que veo es Mateo 7:7, donde dice, pedid y se os dará. Y hoy no me fijé la hora que empecé, pero bueno, entonces dije, Señor, tu palabra que dice que si yo pido, tú me lo darás. Y yo lo único que necesito es dinero. Porque mi esposo debía en ese tiempo, hace 43 años atrás, debía 20 millones de pesos porque había servido de aval en el Banco Chile a una persona. Bueno, yo pedí, cerré la Biblia y salí caminando, chuteando las hojas, ¿sí? Pensando que me iba a encontrar la plata en el suelo. Mire, yo fui bien ingenua en ese momento, pero Dios no sé lo que miró, que yo creí nomás. Tardaron 6 meses y no tuve que recogerla del suelo. Una persona que trabajó con mi esposo antes de partir a Estados Unidos nos dejó un valevista. Me dijo, Juanita, cuando yo me vaya y despegue el avión, tú lees esta carta. Y a mí se me olvidó, pues lo tenía guardado en mi velador. Y después de 2 semanas le digo a mi esposo, mira, Carlito, el Larry nos dejó esta carta.
Y me dice, no, léela tú nomás porque va a decir que soy hombre de poca fe, porque me quedé sin trabajo y tenemos la deuda. Me dijo, no, léela tú nomás. Y yo la veo y no había nada. Decía, Jesucristo les ama y yo también. Y un vale vista por 20 millones de pesos. Hace 43 años atrás. Y pagamos todas las deudas. Todas las deudas. Hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque trajo a ese hombre solamente para solucionar nuestros problemas. Así que usted créale a Dios y a su palabra. No importa si debe 100 millones o 10.000 pesos. No importa, para Dios nada es imposible. ¿Ya? La fe es una realidad espiritual. Y al hombre y mujer de fe, Dios siempre le responde. Solo tiene que creer como niño. Yo salí por la calle mirando si me iba a encontrar dinero botado. Pero Dios me lo dio en la mano. O sea, Dios es tan caballero, hermano, y lo sigue haciendo en todos los ámbitos. En la comida, en la enfermedad, en todas las cosas. Es pues la fe el título de propiedad que se espera. Todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Marcos 11:24. Mire qué importante este texto. Dice, todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Bendito sea Dios. Si usted está pensando en este momento algo, ore en el Espíritu al Señor y dígale, Señor, yo creo esa palabra que están hablando, yo te pido esto en este momento, sana mi cuerpo, bendice mi financieramente, bendíceme, provee, Señor, vuelve a mis hijos, Señor, al camino de la fe, vuelve a mi padre, a mi esposo, a mi familia. Todo lo que usted le pida creyendo que lo recibirá será hecho. Dios a veces tarda, pero responde las oraciones de sus hijos. Eso me dijo una vez el abuelo de Carlos, que era cristiano. Y el abuelo de mi esposo dijo, 20 años, más de 20 años estoy orando por Carlito y sé que él recibió al Señor. Le contamos cuando nosotros nos habíamos convertido. Así que Dios a veces tarda, hermano, pero responde las oraciones de sus hijos. Es pues la fe, hermano, el título de propiedad. Aunque usted diga a veces, toma, te doy este terreno, pero si usted no tiene un título de propiedad en su mano, no lo cree, ¿ya? Bueno, lo que usted le pide a Dios a veces no lo ve, no lo tiene en su mano, pero si lo cree en el mundo espiritual lo va a hacer, porque Dios lo hace. Cuando la Biblia nos dice que andemos en el Espíritu y no seamos dominados por la carne, nos está diciendo que nuestras actitudes deben estar basadas en lo espiritual y no en lo natural. Esto resulta muy difícil para nuestra vista y nuestros sentidos, que a veces vemos todo lo contrario. Dios le dijo a Abraham en una oportunidad que él sería padre de mucha gente. Y Abraham ni siquiera tenía un hijo, pero Abraham le creyó y él se hacía llamar padre de multitudes. Él solo se limitó a proclamar lo que Dios había dicho, le había dicho sin ver nada, ¿ya? Y cuando el apóstol Pablo le escribió a los romanos, hizo alusión de la fe de Abraham y declaró que sería bueno considerar. Él dijo que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Bendito sea el Señor. Ya, padre de mucha gente. Ese era el nombre de Abraham. Y Abraham ya estaba viejo, tenía casi 100 años. Y su mujer era estéril, no podía tener hijos. Pero Abraham solo le creyó a Dios y a su palabra y él no miró las circunstancias. Y no se debilitó, dice en Romanos 4:19, no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o a la esterilidad de la matriz de Sara, él solamente le creyó a la palabra de Dios. ¿Ya? Bueno, hay que considerar esto. Dios le había dicho y Dios lo cumplió. ¿Ya? Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Debemos creer a esta palabra para después ver
lo que Dios nos va a dar. La batalla de la fe consiste en la lucha de dos mundos, el espiritual que no lo podemos ver y el natural que nos muestra todo lo contrario a lo que podemos vivir. Las palabras, dijo el Señor, que he hablado son espíritu. Juan 6:63. Dios nos habla una palabra en espíritu y que son espíritu. Por eso nosotros con nuestros ojos normales no podemos ver la realidad. Es una lucha de la palabra de Dios contra aquella que dice la realidad natural. Debemos mantenernos firmes en lo que afirman las Escrituras, a pesar que todo nos grita lo contrario, que ve el cuerpo cada día más enfermo. Bueno, yo hace tiempo le pedí al Señor que me sanara de la diabetes, de la depresión, y tengo aquí una cuestión súper mala que esta semana vamos a hacer unos exámenes. Y una cuestión aquí que no puedo ni respirar, que me aprieta así, se me corta la respiración. Yo le dije anoche, Señor, ¿hasta cuándo? Porque a veces no lloro del dolor de aquí, es como que la tráquea la tengo toda hechotira por dentro. Me van a hacer una endoscopía, que no me la podían haber hecho el año pasado porque me dio una cuestión al corazón, que yo ni sabía que me había dado, que cuando vieron ¿cómo se llama? El electrocardiograma, me dijo, pero señora, usted tuvo un paro cardíaco, ¿cómo no? Yo dije, ¿pero dónde? ¿Cuándo? Me dijo, bueno, aquí está, pues. Estaba tan ocupada haciendo HP que ni lo... Bueno, el que entiende, entiende, ya. Pero bueno, cuento corto que ahora mi electrocardiograma salió bueno. Y me puedo hacer ese examen, porque esa vez me lo iban a empezar a hacer cuando el doctor vio el electro y me dijo, no le puedo hacer este electro hasta que el doctor no le vea el corazón. Bueno, los exámenes del corazón, gracias a Dios, salieron todos buenos. Así que esta otra semana espero hacerme eso. Pero yo digo, Señor, ¿pero para qué voy a ir allá a hacerme toda esa cuestión que debe doler? Tú di la palabra, pues, sáname. Yo no sé por qué todavía no me sana, pero ya, Señor, tengo que verlo con los ojos de la fe. Fijemos la fe que Dios me habla a mí más que a ustedes. Ya, no sé si a ustedes me hablan, pero yo hablo de esto y de repente yo misma no me creo, pues ve. Entonces, no, Señor, perdóname, ya. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Jesús es la palabra, el que origina y perfecciona la fe. Tengo que creerle a ese mundo espiritual. Bueno, para las finanzas yo no tengo problema en creerle, lo que sea yo le creo. Pero hay cosas que en el ámbito de la salud, en mi persona, me cuesta. Eso tengo que pedir que el Señor derrame sobre mí esa fe sobrenatural para ver con los ojos del Espíritu. ¿Ya? Bueno, también tenemos el ejemplo de los 10 leprosos. ¿Ya? Dice en Levíticos 13, 45 y 46, dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozando pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento de su morada. No era fácil para estas personas vivir todo el tiempo gritando, todo el tiempo apartados de la comunidad, porque tenían lepra. Pero bueno, ellos, dice en Lucas 17, 11, 13, que siguiendo su viaje Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Y qué les respondió Jesús? Él le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Eso está en Lucas 17, 14. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Porque cuando un hombre era limpio de la lepra, tenía que ir al sacerdote, mostrarse, él lo revisaba, lo veía y después el hombre entregaba una ofrenda de gratitud a Dios. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Que ellos no se miraron que estaban llenos de lepra, sino que ellos dieron media vuelta y caminaron hacia los sacerdotes. Y cuando iban en ese camino, fueron limpios. Ellos no le dijeron al Señor,
Señor, pero mira, estamos todos leprosos todavía, ¿cómo vamos a ir? Limpia nuestros cuerpos primero. Ellos no, ellos dieron media vuelta y caminaron hacia. Ellos le creyeron a la palabra que Jesucristo había dicho. Ya, cuando se tiene fe en la palabra, es seguro que la manifestación en el plano sobrenatural vendrá. Bueno, de estos 10 leprosos, solo uno volvió a darle gracias a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Levántate, vete, le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Ya? Bueno, hay otra cosa que tenemos que creer en el mundo de la fe. Y es que estamos rodeados de ángeles. Mire qué importante esto, hermano. Mire, aquí todo, uno dice el segundo piso está vacío. Mentira. Ahí hay unas poquitas personas, pero está lleno de ángeles y de arcángeles que están protegiendo su vida y la vida de esta comunidad. ¿Por qué creen ustedes que esta comunidad, a pesar de todos los ataques del demonio, seguimos paraditos y en pie? Porque los ángeles de Dios están con cada uno de nosotros y con esta comunidad. Los ángeles son los que nos defienden. Mire, a su lado no tiene un ángel, tiene millones de ángeles. Esto es fabuloso. Yo decía, hoy siempre está vacío allá arriba. No, Señor, esto está lleno de ángeles. Y esos ángeles atraerán a los que han de venir al camino de la fe, usándonos a cada uno de nosotros para predicar el Evangelio de Jesucristo. Bendito y alabado sea Dios. Porque Él dice, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, que tiene un mundo espiritual aquí, alrededor de esta comunidad, alrededor suyo, para que nadie nos derribe, porque el que está con nosotros es el mayor que el que está con ellos, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, dice el Salmo 91:11. Los ángeles están aquí para rodearlo a usted y a nuestra comunidad. Bueno, hay otra realidad, el profeta Eliseo, y nosotros también tenemos un Eliseo aquí, y va a ser más grande que el otro Eliseo, hay que creerlo nomás. Y el Eliseo tenía un don de ciencia, ese profeta, y Eliseo tenía don de ciencia. Entonces, cuando el rey de Siria, que estaba en contra del rey de Israel, maquinaba una pila de estrategias para derribar el ejército de Israel, Eliseo comprendía por ese don del Espíritu que Dios le había dado y le revelaba todo al rey de Israel. Entonces el rey de Siria pensaba que había un espía dentro de su ejército, hasta que uno de su mismo ejército le dijo, no, lo que hay no es un espía dentro de nosotros, es que hay un profeta en Israel llamado Eliseo, y este le cuenta todo a su rey, hasta lo más secreto que tú hables en tu recámara. Entonces el rey de Siria se enojó de tal manera que envió a todo su ejército a buscar a Eliseo para matarlo. Cuando se levantó, bueno, muy de mañana, el rey de Siria ordenó esto, ¿ya? Pero en la mañana Eliseo estaba con su criado. Y en 2 Corintios 6, 15 y 16 dice que cuando se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¿Y qué dijo el criado? Dijo a Eliseo, ¿qué le dijo? ¡Ay, mi señor! Le dijo. Exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Bendito sea Dios. Comunidad de Macul, los que están con nosotros son más que todos los que quieran derribar esta comunidad. Bendito sea Dios. En 2 de Reyes 6, 15 y 16, usted lo puede leer después en su casa. El profeta Eliseo no dependían de lo que vieran sus ojos físicos. Él veía con una óptica espiritual, veía lo sobrenatural, y él veía que estaba rodeado de ángeles, de arcángeles, de un ejército celestial. No tengas miedo, le dijo a su criado, los que están con nosotros son más que ellos. Él estaba viendo todo un mundo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Elías oró para que su criado pudiera ver lo que él veía con los ojos espirituales. ¿Ya? ¿Y qué dijo? Señor, dijo Eliseo en 2 de Reyes 6:17, Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay que verlo con los ojos espirituales. A veces nosotros estamos tan achacados, yo me achaco tanto de repente. Yo digo, Señor, perdóname porque yo hablo de fe y de repente yo me hundo, pero Dios te vuelve a levantar y te vuelve a levantar. Y hermano Alex siempre me dice, Juanita, no te quejes, tú hablas de fe, créele a Dios. Entonces él como que me aterriza, ¿ya? Y me vuelve al mundo de la fe. Porque somos humanos, pues hermano, si yo no tengo nada perfecto ni de nada, pero sí le creo a la palabra de Dios. Y hay que creerle como un niño chico nomás, porque si usted se pone a cuestionar cómo, dónde y cuándo, no tiene por dónde. Vivimos por fe, no por vista, ¿ya? Vivimos por fe. Hoy hay muchas personas que se difieren del profeta Eliseo en cuanto a lo que ven. Se asemejan más a Giezi, su criado. Lo que ven y confiesan no solo los problemas, ¿ya? Bueno, necesitamos en este tiempo hombres y mujeres que tengan la misma fe óptica espiritual que tuvo Eliseo. Necesitamos ver con esos ojos que veía Eliseo, ¿ya? En vez de darle credibilidad a los problemas que nos están rodeando. El apóstol Pablo dijo que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. ¿En dónde fijaremos nuestra atención? ¿En los problemas o en esta declaración? Yo prefiero creer lo que Dios dice, no lo que me pueda decir la realidad que ven mis sentidos y mis ojos. Yo hago un desafío en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, que el Santo Espíritu de Dios a todos ustedes le abra los ojos espirituales para ver todo lo que ve el mundo espiritual. No que veamos con los ojos naturales ni con los sentidos, porque entonces vamos a terminar todos hundidos. Pero como vamos a mirar con los ojos de la fe, vamos a levantarnos por sobre las circunstancias de la vida y vamos a salir adelante. Cierren sus ojos.